A principios del siglo XIV, mientras que Europa enfrentaba una crisis económica y social y se extendía una pandemia proveniente de China, en América floreció un imperio, una nueva civilización. Expertos en el cosmos, hábiles guerreros, con una particular base de la economía y un increíble conocimiento sobre ingeniería. En este documental intentaremos dar una rápida pero eficaz visita al urbanismo y economía de la Gran Tenochtitlan. Y para dar paso a una pequeña introducción a la grandeza de esta ciudad, citamos al propio Bernal Díaz del Castillo, en su libro Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Al ver tantas ciudades y pueblos construidos en el agua y tras poblaciones en tierra firme, nos quedamos admirados. Hubo quienes pensaron que se trataba de un hechizo, como los que narran en el libro de la Amadís, pues había grandes torres, templos y pirámides erigidos en el agua. Otros se preguntaban si todo eso no sería un sueño. Hablemos del urbanismo. Como toda gran obra, Tenochtitlan estuvo basada en otras grandes ciudades, que fueron sus antecesoras. La mayor inspiración para la fundación y estructura de la ciudad mexica provino de Teotihuacán y de Tolan-Tula. Se han encontrado indicios que señalan que los primeros gobernantes de Tenochtitlan provenían de Tula, y por ello las edificaciones de la ciudad se veían muy influenciadas por la arquitectura de los toltecas. Pero además, podemos notar la influencia de Teotihuacán al comparar su organización socio-urbana y sobre todo en la ubicación y significado de sus templos. Todo en la vida de los mexicas giraba en torno a su cosmovisión y la organización de la ciudad no podía ser la excepción. Los símbolos cósmicos eran usados en los monumentos para señalar y distinguir los escenarios de las representaciones míticas e históricas. Para los mexicas, el espacio más importante en su imperio era el centro ceremonial de México Tenochtitlan, con su epicentro en el Templo Mayor. Parte de su importancia se debe a que su localización fue elegida por los dioses. En el centro ceremonial concentraban el templo dedicado al dios principal, los palacios y los edificios administrativos, además de varias plazas cuya función era la de diversificar el área religiosa y de convivencia. En Tenochtitlan, al igual que en otras ciudades mesoamericanas, el asentamiento solía realizarse en torno a un centro de actividad religiosa y socioeconómica, siendo este el punto de origen de la ciudad y el centro de partida de su expansión urbana. La ciudad estaba organizada en barrios. En cada barrio había grupos de casas llamadas calpulli, los cuales disponían de su propio templo, escuela y jefe de barrio. La división de quienes habitaban los calpulli estaba relacionada con el parentesco y se suelen asociar con clanes. Según las crónicas, al iniciarse la peregrinación, la etnia se componía por 7 calpulli, que aumentaron aproximadamente 20 al momento del asentamiento, transformándolos en unidades territoriales según la relación de parentesco, otorgándoles a cada una superficie de terreno, transmitible por herencia y que no se podía vender. Las viviendas de la ciudad de Tenochtitlan fueron muy variadas, abarcando toda una gama desde las viviendas más sencillas de los agricultores en las chinampas a los palacios de los gobernantes en el centro de la ciudad, mejorando la calidad, la estética y la arquitectura conforme más cerca estaban del centro. Se puede evaluar que un total de aproximadamente 700,000 personas vivía en la capital de los tenochcas. Esta cantidad de habitantes hacía de Tenochtitlan la ciudad más poblada de América y la tercera del mundo en el siglo XIV. Los mexicas construyeron y cultivaron chinampas, parcelas superficiales o hilos artificiales, en el medio del lago, sustentadas con pilotes y gruesas capas de tierra, entretejiendo una red, apilando juncos con hierbas y barro, regadas con canales y por infiltración propia del lecho donde estaban asentadas. El propósito de poner capa sobre capa de material orgánico era que sobresaliera de la superficie aproximadamente unos 30 centímetros. Gracias a las chinampas, en promedio se generaban 7 cosechas al año, a diferencia de las 3 que se podían generar en la costa. ¿Sabes qué fueron las calzadas? Las calzadas fueron elevaciones artificiales de un lago promedio de 15 metros, hechas con piedra, arcilla, argamasa, que era una mezcla de cal y barro,
y plantadas en el fondo del lago, con pilotes de madera, los cuales se cortaban en estacas de 10 metros de largo por 8 centímetros de diámetro, y se llevaban al fondo del lago, rellenando con tierra y roca volcánica para añadir fuerza. En estas plataformas se generaban las edificaciones y las principales calzadas. Dichas calzadas conectaban a la ciudad con el borde, compuestas por 2 filas de estacas. Acá se transportaban los bloques para las construcciones por medio de rodamiento y cientos de hombres. Las torres que le daban el puente estaban dispuestas siempre del lado de la ciudad, para evitar que el enemigo lo usara en contra suya. Del mismo modo del cual se construían las calzadas, se desarrollaban los cimientos para las edificaciones, entre las cuales se encontraban los templos, plazas, habitaciones en espacios urbanos en general. Este método de cimentación fue lo que hizo posible elevar una ciudad sobre el agua. ¿Conoces lo que fue el mercado de Tlatelolco? El gran mercado o tianguis de Tlatelolco se ubicaba al sureste del templo mayor de la ciudad. En efecto, esta importante institución de carácter económico operaba en un gran espacio al aire libre, donde se reunían compradores y vendedores. Había alrededor de numerosas habitaciones que eran utilizadas como bodegas y depósitos. Para mantener el control del interior del mercado, los 3 gobernantes del tianguis cuidaban que todos los puestos estuvieran perfectamente ordenados conforme a los productos que se intercambiaban. Con respecto a su economía, una de las principales bases de la economía mexica eran los mercados. En un lado estaban los vendedores de animales, quienes ofrecían xoloscuincles o perros de los antiguos mexicanos, conejos, mapaches, armadillos, tejones y tortugas, mientras que otros vendían pájaros con plumajes de gran colorido. Allí también podían observarse aves de rapiña, serpientes y carne de venado, siempre presente en los banquetes de la nobleza, pieles de conejo, venado y jaguar. Traídos desde las costas, los pescados eran ofrecidos sobre hojas de palma que los mantenían frescos. Conocido es, a través de las crónicas históricas, el gusto que Moctezuma tenía por este tipo de alimento, el cual llegaba diariamente a su mesa. Los jitomates, la chía, el maíz en grano o en mazorca, los frijoles, las calabazas y naturalmente los chiles se ofrecían a la clientela en puestos especializados en vegetales y legumbres, lo mismo que la fruta, traída principalmente de las tierras calientes, donde el clima era propicio para su crecimiento y maduración. Algunos productos como el cacao y la miel eran solo para la nobleza. Entre otros artículos que se podían encontrar siendo comerciados en los mercados eran las telas, que se utilizaban para elaborar la vestimenta, penachos, escudos, collares, aretes o las llamadas orejeras, en lo que se destaca que las mujeres de la nobleza debían usar argollas de oro o de cristal que las hacían diferenciar su puesto de la sociedad. Las mujeres comunes usaban argollas de metal, obsidiana y estaño. El tributo interno era el monto en bienes y servicios que pagaban las familias a los dirigentes locales o jefes de barrio, que eran los calpoleques, y estos a su vez lo hacían llegar al rey. El tributo externo fluía desde los pueblos subordinados hasta las ciudades, y de estas al rey azteca. La guerra era el medio por el cual se imponían cargas del tributo, que era parte fundamental de la economía de la ciudad. El tributo tenía que ser pagado en Tenochtitlan y se pagaba trimestralmente. Estaba relacionado con los solsticios y los equinoccios, que era cuando los mexicas celebraban sus ceremonias más importantes. El tributo no era del todo malo, pues los mercaderes mexicas llevaban a ellos mercancías que serían inaccesibles si fueran estados enemigos. Algunos de los elementos que podían ser entregados como tributo y podían ser transportados por su ligereza eran láminas de oro, jícaras con polvo de oro y jícaras lujosas para beber chocolate, entre otros, pero lo más común era entregar productos agrícolas y de caza. Como ya lo mencionábamos, la principal base para la agricultura y sustento de Tenochtitlan eran las chinampas. En ellas se cultivaban todo tipo de alimentos. Los cultivos principales fueron de maíz, frijol, calabaza, amaranto, tomates y chiles, a pesar de que las chinampas también se llegaron a utilizar para cultivar flores. Se estima que los alimentos proporcionados por chinampas tuvieron la mitad de las 2/3 partes de los alimentos consumidos por la ciudad de Tenochtitlan.
La venta de esclavos era una actividad muy notoria, no importaba el género ni la edad. Desde mujeres y niños se vendían por los jefes traficantes. Un tlacotín podía tener propiedades de todo tipo, incluso ser dueño de otros tlacotín. Tras el fallecimiento de su amo, si habían prestado excelentes servicios, algunos tlacotín eran liberados y el resto formaba parte de la masa hereditaria. Los tlacotín podían comprar su libertad, exigirla si demostraban ante un juez que habían sido maltratados, e incluso obtenerla si llegaban a casarse con sus amos o tenían hijos con ellos. Después de realizar este trabajo de investigación y exposición, hemos concluido en que Tenochtitlan y el Imperio Mexica es mucho más de lo que se nos ha dicho. Muchas veces centramos nuestra visión en su cosmovisión o en la conquista, pero también debemos explorar aspectos como su interesante organización económica y las bases que lo llevaron a ser una de las ciudades más hermosas del siglo XIV.